¿Cómo estás, Pamela? Muy bien, gracias. Pero, a ver, ¿en qué consiste? ¿Cómo es esto de los 8 tipos de hambre? ¿Los puedes mencionar cuáles son esos 8 tipos? Perfecto. Bueno, el Mindful Eating plantea que hay 8 y de hecho la postuladora de esta técnica, que es Jan Chozenweis, plantea incluso que ahora hay 9. Asumo uno, es ya. un trabajo en progreso. Plantea- El hambre bucal tiene que ver con la boca. Esos deseos de comer que emergen por un estímulo en particular. ¿Ya? Por ejemplo. El hambre visual. Imagínate, tú estás en un restaurante y Sí. comiste, ya. Primero ves plato, algo segundo plato, rico y qué sí. bonito y qué apetitoso y los colores y todo eso. Exactamente, Ya. sí. Ves ahí un carrito de postres llenos de colores y dice, me lo quiero comer aunque ya estoy satisfecho. Sí. Ya. Ya. Esa es la tentación. El hambre del tacto tiene que ver con querer sentir la textura de los ¿Pero qué, alimentos. con la mano? Con las manos, sí, como cuando te dan ganas de ir a agarrar un alimento. Es que tiene que ver con algo que se usa mucho como en los comerciales, ¿no? De cuando ponen la galleta y cruje y se rompe, las papas fritas, todo eso, entonces uno escucha eso y te dan ganas de comer. O por ejemplo cuando son las épocas, no sé, del 18 de septiembre, de repente estás caminando por la calle y sientes un olor a asado y dice como, ¡ah! Quiero comer una parrilla. Eso tiene que ver con hambre olfativa. Y así podemos ir viendo cada tipo de hambre. El hambre bucal tiene que ver con la estimulación del paladar y con querer sentir sensaciones dentro de nuestra boca. Esa es una hambre que es muy importante porque está muy centrada en los sobreconsumos de alimentos que hacemos, ¿no es cierto? Muchas veces comemos de más por querer sentir la sensación dentro de nuestra boca de la estimulación que nos producen ciertos alimentos. Todo esto se basa en la conciencia, ¿ya? Entonces la conciencia implica el poder tomar conciencia, darte cuenta de qué es lo que te está pasando. Si tú no te das cuenta, lo vas a hacer automáticamente. Por eso digo, si me doy cuenta que estoy teniendo un hambre visual, ¿qué me pasa? Exactamente, es que ese es el primer paso. Y el segundo paso es reconocer cómo satisfacer esa hambre. Ya. Entonces, en esta visión que trabaja la conciencia en el fondo, porque esto es una aplicación en la alimentación, pero es una línea de trabajo más profundo en el desarrollo interior. Y algo que tú puedes hacer como muy práctico es, por ejemplo, cuando vayas a comer, es prepararte un ambiente bello para ti. Sentarte, poner un mantel bonito. Implica tomar conciencia genera un Sí. cambio en sí mismo. Sí. El hecho, por ejemplo, de reconocer que es el hambre visual y decir, mira, ¿sabes qué? Voy a preguntarle a mi estómago, ¿y cuál es el nivel de mi hambre estomacal, por ejemplo? Y empezar a, en ese sentido, ser capaz de decidir por qué hambre vas a optar. Y se trata un poco de ir desarrollando esta capacidad de ser consciente de las decisiones que tomamos y no comer de manera automática, porque ese es como el problema de fondo. Esto no es una dieta, esto no está centrado en algo externo que te plantea por motivación extrínseca lo que tú debes hacer, sino que tiene que ver con desarrollar la habilidad innata que tenemos de entrar en contacto con nosotros mismos y poder sentir qué es lo que nos hace bien, qué es lo que no, cuál es la cantidad que necesitamos, cómo comer, porque generalmente cuando tomas conciencia de cómo comer y no comes de manera automática, sino realmente poniendo tu mente en el proceso, empieza a disminuir la cantidad de comida que consumes. Clásico que es el chocolate y las mujeres, cuando hay una especie de necesidad de compensar o porque estás triste o porque estuviste estresada, en fin, pero también está la otra tendencia que dice cuando tú tienes ganas de comer algo es porque tu cuerpo lo necesita, es decir, te está pidiendo cierto tipo de alimento. Sí, ¿Qué esos hacemos ahí? son dos tipos de hambre. La primera es el hambre del corazón y tiene que ver con poder equilibrar el nivel de emociones positivas con negativas, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, no sé, las mujeres nos pasa una vez al mes, ¿verdad? Que estamos como más sensibles y de repente entramos en emociones negativas, en frustración, tristeza, ansiedad, etcétera. Entonces queremos equiparar eso y necesitamos como algo calentito, reconfortante que en el fondo equilibre nuestras emociones. Eso tiene que ver con una base emocional que está detrás de la alimentación y esa es un hambre muy importante y es muy interesante de profundizar porque es uno de los grandes factores que genera los desequilibrios en la alimentación también. Y el otro hambre que tú dices es el hambre fisiológica y que tiene que ver con reconocer qué es lo que necesitan nuestras células. Y le pasa a algunas embarazadas, por ejemplo, cuando uno está enfermo y dice como, tengo ganas de algo cítrico, es porque en realidad necesito esos nutrientes para mi cuerpo. Entonces un poco como ir preguntándose, ¿qué está pasando, por ejemplo, con mi corazón? Si es que necesito, siento unas ganas de antojo de comer chocolate de manera así automática. ¿Qué es lo que estoy sintiendo realmente? Y es ese chocolate el que efectivamente va a tapar ese vacío que estoy sintiendo.
¿O hay otras maneras que tienen que ver con lo que realmente va a satisfacer mi hambre esencial, que tiene que ver con las relaciones y la intimidad? Okay. Y lo que muestran los estudios, de hecho hace poco se hizo un metaanálisis de 14 estudios en que comparaban el mindful eating con la terapia cognitiva conductual, las dietas, etcétera, diferentes intervenciones para el tema de la alimentación, es que demostró ser una técnica efectiva para disminuir los atracones, la alimentación emocional, todo el sufrimiento que se genera por la autoimagen corporal, ¿no? Por no aceptar el propio cuerpo, y estados emocionales ligados a la depresión y la ansiedad. Sí, sí, y decidir, ¿no? Cuando dices, ya, si tengo hambre, ¿y cómo satisfago realmente esta hambre para nutrir no solamente a nivel físico, sino también a nivel mental y emocional las necesidades que tengo? Bueno, ahí está entonces el Mindful Eating, esta nueva tendencia que busca mejorar la relación de las personas con la comida. Y así que le agradecemos entonces a Pamela Merkovich, que es psicóloga y especialista en este tema, súper interesante. Conciencia plena también entonces con la relación, en la relación con la comida. Gracias. Gracias a ti. Chao. Chao.